Buenas noches, señores de la Mesa de Honor, doctor Osvaldo Segarra. Buenas noches, distinguida concurrencia. Muchas gracias por la presentación, doctor Bucelleo. Yo mismo he puesto mucho interés en la presentación. Me ha traído muchos recuerdos. Creo que no es fortuito ni accidental que el doctor Osvaldo Segarra me haya pedido hacer una disertación sobre el tema de la independencia esta noche. Creo que no es accidental. Además, que con gran gusto, y es un honor venir por segunda vez a ofrecer una disertación sobre un tema de historia. En realidad me ha pedido hacer una aproximación al tema de la independencia. A 5 años de cumplirse el bicentenario de la fundación de la República. Y por eso es que creo que no es accidental, porque hay un gran interés de nuevo por hablar de los 200 años que pronto se va a cumplir de República el año 2021. Entonces, permítanme indicar que hace 45 años, en 1971, cuando la República cumplía 50 años de fundada, se inició en Lima, con la participación de historiadores peruanos, historiadores extranjeros, se inició una interesante polémica para demostrar que la independencia del Perú, la independencia llamada independencia criolla de 1821, había sido concedida, podría decir entre paréntesis, no ganada, por la presencia de los ejércitos argentinos de San Martín, argentinos y chilenos de San Martín, y por la presencia de los ejércitos neogranadinos de Bolívar. Esa era la primera desmitificación que se produjo en el año 1971. Decir que la independencia se otorgó y no se ganó. Se otorgó por la presencia de generales extranjeros o de militares extranjeros. La segunda, que parecía que internamente tenía que ver mucho con la dinámica de la historia del Perú, era que los criollos limeños, ennoblecidos, como se sabe, en el último tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, eran más bien, no sé si es correcto lo que puedo decir, ¿no?, pero lo repito, lo que los críticos de ese momento decían, eran más bien colaboradores del monarca español. Esa era una de las afirmaciones que de alguna manera desestabilizó la propuesta de entender la República, de entender la independencia. Y finalmente el tercer mito que fue rebatido o polemizado fue que la independencia, si bien significó la ruptura de España, no produjo un cambio fundamental o un cambio a nivel social y un cambio a nivel económico. Entonces las tres afirmaciones que aparentemente en ese momento estaban muy bien sustentadas, porque evidentemente la independencia vino de fuera, y vino de fuera como parte de un proceso político y militar que afectó a América en su conjunto, desde México hasta Tierra del Fuego. Eso no era ninguna afirmación extraordinaria, pero el hecho de que los criollos no hayan participado como participaron otros criollos, como por ejemplo San Martín o como por ejemplo Bolívar, sí cuestionó algunos de los fundamentos
de lo que era la versión tradicional de la historia del Perú, que había trascendido tanto de que se había convertido en una suerte de versión de la historia patria y que se decía y que se repetía en las aulas de primaria y de secundaria y de la universidad, que los criollos más bien tuvieron un papel conservador. Y la tercera es probablemente la que más impacto tuvo, que no produjo ningún cambio, que los criollos fueron reemplazados por los españoles y el dominio de España fue reemplazado por el dominio de Inglaterra. Entonces, los 150 años que se celebraban en 1971, realmente se celebraba un aniversario, el sesquicentenario, de un acontecimiento que no había sido fundador del Perú contemporáneo. Ese es uno de los acontecimientos que, digamos, motivó una serie de desarrollos posteriores de las investigaciones en el caso de la independencia y del inicio de la República. Entonces, para mí es un poquito complicado, Osvaldo, tomar partido. No voy a tomar partido porque no es lo que quisiera presentar, pero realmente la desmitificación en 3 rubros importantes también ha trascendió tanto que pusieron en cuestión la naturaleza misma del país, que se fundó con la independencia de 1821. Estas afirmaciones buscaron demoler o desaparecer los mitos sobre los cuales la independencia, que se habían creado para consolidar la independencia, por una historiografía que todos conocemos, que la gente de mi especialidad la conoce, y que a partir de ella estudiamos muchos acontecimientos históricos, ¿no? No quisiera mencionar los nombres, pero en particular, si son nombres ya muy antiguos, sí los puedo mencionar, ¿no? Son las versiones importantes de los estudios de José de la Riva Agüero y Osma y Raúl Porra Barrenechea, que crearon una aproximación, ¿no?, a partir del conservatorio, del conversatorio de San Marcos, una aproximación a la independencia al celebrarse los 100 años, en 1921, en la época de Leguía, y reordenaron todo el pensamiento y toda la aproximación a la independencia para mostrar que la independencia se ganó, que la independencia en los criollos tuvieron un papel fundamental y que en tercer lugar aportó cambios sustanciales, ¿no? Por eso es que estas versiones del año 71 como que colisionan con las versiones anteriores. Entonces ahora han pasado 45 años de 1971, estamos a 5 años de celebrar el bicentenario, y de esa polémica como que ha quedado atrás. Esa polémica se gestó y se desarrolló en un contexto histórico muy particular, 1971, que todos recordamos, que es el gobierno militar de las Fuerzas Armadas. 1971 es un contexto sumamente importante en la historia del siglo XX, y a partir de ese contexto se formularon nuevas preguntas para entender la historia. Y muy probablemente, como lo indican también los que polemizaron entonces, la historia en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, como decía el maestro italiano Benedetto Croce, la historia siempre es historia contemporánea. Siempre es una historia que responde a las preguntas del momento y a partir de los problemas del momento. Y lo que se buscaba en ese entonces, inicio de los años 70, era una suerte de desmitificación de la historia tradicional
de la independencia y de la República, pensando en una nueva historia y en nuevas respuestas para antiguas preguntas. Pero ahora han pasado 45 años. Yo he buscado muchas respuestas a estas mismas preguntas que trataron de ser desmitificadas y que de alguna manera fueron conmovidas, ¿no? Y bueno, he encontrado muchas cosas en mi recorrido mismo, ¿no? Como historiador he tenido que pasar en muchos trámites de investigación por este periodo, 1821, unos años antes, unos años después, y verlo de diversa manera el proceso de la independencia. Pero he querido revisar otros libros, así que el doctor Osvaldo Segarra me ha hecho trabajar estos días porque me he tenido que revisar otros libros que me parecen que además los estaba trabajando, que son importantes para volver a repensar estos temas. Entonces, he encontrado que el primer mito de la independencia concedida, de la independencia importada por la presencia de ejércitos colombianos y argentinos, chilenos, como que ha sido, como que es ahora de nuevo vista en detalles. El mismo año 71, en que el año 72, que se publicó este libro, ¿no?, La independencia en el Perú, mitos y realidades, que yo he tomado para el nombre de la charla, don Jorge Basadre respondió rápidamente, y respondió para decir que el anclaje de la independencia era mucho más profundo en el mundo de la época, y que no era solamente dar la bienvenida a los ejércitos extranjeros. Es mucho más complicado. Y verdaderamente lo que él demuestra, lo que en su libro El azar y la historia, y en particular en su ensayo sobre las probabilidades de la independencia, es todo el arraigo de la idea de la independencia en el mundo del Perú, en el mundo de los criollos y en general en el mundo de la época. A ver, voy a tratar de ir ordenadamente para no perderme de mi explicación. Esta primera parte es una introducción para mostrar el problema, ¿no? Y para decir que sobre ese problema y sobre esas tres afirmaciones, las investigaciones históricas han avanzado mucho, ¿no? Ahora se sabe que si no hubiera habido un ambiente propicio a la independencia, difícilmente las tropas de San Martín y las tropas de Bolívar hubieran sido bien recibidas. Digo difícilmente, digo con mayor dificultad. Y en segundo lugar, lo que se sabe ahora del mundo de los criollos es diferente también, porque en las dos últimas décadas, nuevos historiadores jóvenes han hecho las mismas preguntas y han estudiado estos personajes criollos que tan mal vistos eran, ¿no?, en los años 70, y han encontrado algunos detalles interesantes en su comportamiento que voy a tratar de transmitirles a ustedes. Igualmente, cuando el libro que he consultado ahora también se vuelve a llamar La independencia del Perú, pero pone una interrogación y dicen concedida, conseguida, concebida en interrogación. Es decir, ahora, 45 años después, no se atreven a decir todavía de manera definitiva cómo la independencia de 1821 se logró. Finalmente, respecto a esta etapa preparatoria de lo que yo quisiera explicar, actualmente hay un nuevo contexto político, actualmente hay un nuevo ambiente de ideas. Hemos pasado, ya no estamos en los años 70,
¿no? Hemos pasado los terribles años 80, se han producido los cambios en el mundo de los años 90 y estamos en el año 2016, donde las cosas son muy diferentes y las preguntas que se han hecho los jóvenes historiadores también tienen mucho que ver con la realidad actual. Y eso es, digamos, las grandes temáticas y las temáticas interesantes que ahora han aparecido para responder a las preguntas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quisiera transmitirles? En realidad, sobre esta base de lo que se dice de la independencia, de lo que se dijo y de lo que ahora se dice para decir que no fue concedida, que fue ganada en parte, que los criollos no eran tanto como se dice y que finalmente sí hubieron cambios interesantes. Yo les voy a dar 3 testimonios que pueden ayudar a entender la complejidad y la magnitud de la independencia y que es, digamos, producto de mis propias investigaciones, ¿eh? Entonces no me pueden decir que yo estoy tomando partido, porque son cosas que yo mismo he comprobado. El primer punto, en mi tesis doctoral de 1973, donde dedicada a estudiar la evolución de la agricultura y de la estructura agraria en la costa norte, en particular en un valle de 28.000 hectáreas, que estaba dividido en haciendas y en terrenos de minifundio y de pequeñas haciendas. Ese valle es el valle de Jequetepeque. Para hacer mi estudio, visité archivos públicos y archivos privados. Recuerdo que iba al archivo nacional, que se llamaba así entonces, que visitaba archivos privados de las notarías locales, las notarías de Guadalupe, la notaría de Lambayeque, y en Lima visité el monasterio de San Agustín y visité y conversé con el provincial de la Orden de San Agustín, de la Orden Agustina. El provincial pidió hablar conmigo, que quería ver los documentos del Valle de Jequetepeque. La Orden de San Agustín había sido la orden que catequizó y manejó la vida económica y la vida cultural en el valle. Y tenía 2 asentamientos en la ciudad de Guadalupe, una pequeña ciudad de Guadalupe, y en los territorios que se extendían en las grandes haciendas. Y gran parte de todo el valle era de la Orden de San Agustín. Eso lo había descubierto a partir de los notarios, pero habían unos libros de visitas que se guardaban en el convento y yo quería confrontar la información. Pero no solo eso, habían otros libros que le llamaban de limosnas, que estaban en la capilla de Guadalupe, y yo quería también ver cómo las limosnas habían evolucionado las cantidades a fines del siglo XVIII con la independencia. Bueno, el provincial de la Orden me dijo lo que yo ya sabía, más o menos, y que después fue una de las grandes conclusiones de mi trabajo. Me dijo: con la independencia perdimos todas las propiedades de Jequetepeque. ¿Usted lo sabía? ¿Usted quiere ver las partidas, los títulos de propiedad de nuestras haciendas? Y bueno, me aproximé con más seguridad a todos los documentos que se conservaban en la provincia. Pero lo que a mí me interesaba eran los documentos para ver la sucesión en la propiedad. Y bueno, para ver la sucesión en la propiedad, los documentos del convento no me ayudaban mucho, y volví al Archivo General de la Nación y tuve que mirar la oficina de secuestros, la unidad de secuestro de bienes de españoles. Y en la unidad de secuestro de bienes de españoles, cruzando con lo que decía en el convento, en el monasterio de San Agustín, pude comprobar que gran parte de las propiedades de la Orden de San Agustín
pasaron a manos de personas, de criollos, medianos propietarios de la zona. Solamente menciono un nombre que es muy conocido porque lo conocemos quizá a nivel nacional, José Andrés Rasori, que fue el colegio donde yo hice mi primer año de secundaria, el único que hice en la provincia. Él fue uno de los grandes beneficiarios, al igual que otras familias locales que habían participado en Junín y habían participado en Ayacucho. Es decir, la participación militar y los grados que tenían de coroneles o tenientes les permitió acceder a las propiedades del Valle de Jequetepeque. Pero ¿cómo fue esa transferencia de los bienes? Y aquí de nuevo el archivo del monasterio de San Agustín me dijo, como todos lo sabíamos, que hubo un decreto supremo de Bolívar, el año 24, por la cual cerraban los conventos y los monasterios que tenían menos de 10 religiosos o religiosas. Entonces, solamente un primer ejemplo de cómo, mirando de manera la microhistoria, uno puede ver que los cambios que produce la independencia a nivel de las zonas rurales, en esta transferencia de las propiedades, crearon verdaderamente una situación nueva en la localidad. Hay una serie de detalles, que podría mencionar, pero el triunfo de las tropas bolivarianas y sanmartinianas y la aparición de nuevos héroes militares y el enrolamiento de los medianos y pequeños propietarios de esta zona, al regreso del triunfo en estas dos batallas, se convierten en medianos y grandes propietarios. Entonces yo me pregunto, ¿es un cambio? De alguna manera la estructura agraria que estaba diseñada en la época colonial se mantiene con algunas características, pero en general los propietarios, en general el producto de las cosechas y la plusvalía agraria comienza a ser distribuida de una manera diferente. Pero ¿por qué se había producido este cambio? Porque el liberalismo, encabezado o encarnado en las autoridades como San Martín y como Bolívar, uno de los puntos centrales importantes, que a veces lo descuidamos, era el anticlericalismo que acompañaba al liberalismo. Y este anticlericalismo lo que buscó es secularizar la vida en las regiones. A este ejemplo de un valle con sus cambios de propiedad, podría agregar una tesis de uno de mis alumnos, de José Vázquez, que estudió un convento, un monasterio de velo negro en Lima, y demostró cómo después de la independencia se producen cambios importantes en el monasterio. Las mujeres que habían sido obligadas a asumir el hábito de velo negro comienzan a hacer sus expedientes para retirarse de los conventos y volver a su vida familiar. No sé qué impresión pueda dejar, pero yo solamente quiero mostrarles que estos cambios se produjeron tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y que afectaron tanto el mundo de la agricultura, de la estructura agraria, de la tenencia de la tierra y de la propiedad de la tierra, como la vida íntima de las personas. Este proceso de gran secularización, un proceso que formaba parte, que eran las fuerzas de fondo de lo que se llamaba el movimiento de la independencia y las luchas militares por conseguirla. Ese es el primer ejemplo, pero ahora permítanme poner un segundo ejemplo que tiene que ver con la segunda desmitificación, y es los precursores de la independencia. Raúl Porra Barrenechea
fue uno de los grandes historiadores que creó la imagen de los precursores de la independencia y habló de los próceres de la independencia. Y dentro de esos próceres de la independencia aparece todo este mundo de los criollos que se agruparon en sociedades patrióticas, que se agruparon en sociedades del país para conocer mejor el Perú, para estudiarlo y para hacer lo que se hacían en otros países que dependían, que estaban dentro del organigrama del mundo imperial español. Cuando he dirigido la colección de pensamiento educativo peruano, de la rama magisterial, y cuando tuve la suerte de hacer un trabajo, un tomo con mi maestro Pablo Macera, nos preocupamos de entender los cambios en la educación. Y de alguna manera, al trabajar ese tema, Pablo volvió a lo que el maestro Raúl Porras le había encargado en algún momento. Porras le dijo: si tú quieres entender los cambios que genera la ilustración en el Perú a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XX, si quieres entenderlos, estudia la educación, pero estudia la educación elemental. Entonces Pablo se interesó en que estudiara la educación elemental. La educación, las luces y el pensamiento racional venían por la escuela de primeras letras. Bueno, nos interesamos en eso, y en el periodo que estudiamos, del 1747 a 1818, encontramos una serie de innovaciones, una serie de informes de creación de escuelas. Y ahí apareció un personaje, José Baquijano y Carrillo, que es bastante conocido. En San Marcos, él intentó ser rector de San Marcos y no pudo, ¿no? Pero el cuadro de rectores más impresionante en la sala de cuadro de rectores es el de José Baquijano y Carrillo en San Marcos, a pesar que no fue rector, pero fue uno de los personajes que se le llama precursores. Y que el año 71, sin mucho conocimiento de los detalles, ¿no?, se dijo que los precursores en realidad no eran precursores, sino más bien eran sostenedores del orden español. Pero Baquijano y Carrillo es un personaje. No voy a detenerme tanto en Baquijano y Carrillo, pero siempre que hablo de Baquijano y Carrillo me parece que hay cosas que no hemos rescatado bien de su actuación, ¿no? Él tenía un título nobiliario, murió su padre, heredó su hermano mayor, después murió su hermano mayor y él heredó el título de nobleza, ¿no? Tercer conde de Vista Florida. Él estudió tanto en San Marcos como en España, y luego en algún momento pasa a la magistratura y se convierte en el procurador, en el protector de los indios, llamado así dentro de la audiencia, protector de los indios. Y lo que nos llamó la atención fue que José de la Riva Agüero, como protector de los indios, acompañó al obispo del Cusco, al Cusco del año 77. No quiero entrar en tantos detalles, pero para que ustedes solamente mostrarles a dónde quiero llegar. El año 77, acompañando al arzobispo al Cusco, llega al Cusco el 77 y probablemente conoce a Túpac Amaru, 77, a 3 años de la rebelión. Y su estadía en el Cusco no fue muy larga, y regresa a Lima. Y en Lima, a pedido del claustro universitario, en agosto de 1781, pronuncia un discurso en elogio a Jáuregui, el virrey de entonces. Y la Universidad de San Marcos, siempre por un ritual, un ceremonial que se hacía siempre, el profesor que era designado pronunciaba un discurso en elogio del virrey, que era el canciller de la universidad. Y ese año
que era Agustín de Jáuregui, el virrey que asumía el gobierno, José Baquijano y Carrillo pronuncia el discurso. Y en el discurso es pronunciado en agosto, y en mayo había sido ejecutado Túpac Amaru en el Cusco. Y en el discurso, ¿no?, la idea fundamental de José Baquijano y Carrillo era decir que un buen gobierno trata bien a sus súbditos, y los súbditos, cuando son bien tratados, aman al monarca. Bueno, eso, y dentro de la retórica de la época había un mensaje que expresaba una preocupación y una cierta solidaridad con lo que había ocurrido en mayo, hacía unos meses, en el Cusco, con la ejecución de Túpac Amaru. Eso es uno de los puntos, digamos, que después que pronuncia el discurso, y el discurso circula impreso, que le impide el año 83 ser rector de San Marcos. Y luego se aleja de San Marcos y se va al Convictorio de San Carlos. Y en el Convictorio de San Carlos, con otros liberales, como Toribio Rodríguez de Mendoza, como otros muy conocidos, comienza a impulsar las ideas de la independencia. Entonces, no voy a entrar en más detalles de Baquijano y Carrillo, pero él fue elegido diputado de las Cortes de Cádiz, que las Cortes de Cádiz fueron muy, muy importantes como algo que antecede a la independencia. Luego él regresa a Lima de nuevo, vuelve a regresar a Europa, y el año 1817 fallece en algún lugar anónimo en la ciudad de Sevilla. Creo que en la vida de Baquijano no se ve tanto el criollo sostenedor del imperio, el criollo sostenedor del monarca, sino se ve al criollo intelectual, lector de Rousseau, lector del Emilio, interesado en fomentar la educación laica, interesado en fomentar el pensamiento racional, que se aleja de San Marcos para ir a un núcleo de pensadores, y que va a tener una actividad importante en lo que es el descubrimiento del mundo natural y el mundo histórico del país. Ese es uno de los llamados precursores o próceres, y yo los dejo a criterio de ustedes el decir si era sostenedor o no era sostenedor del mundo virreinal. Él muere, claro, antes, en 1817, pero el pensamiento, los escritos finales de Baquijano eran muy importantes. En uno de los últimos análisis de lo que sucedía en el país, Baquijano recurre a una afirmación que después los historiadores hemos encontrado, y al decir que en el mundo andino, la memoria en el mundo andino es más fuerte que la memoria en el mundo criollo occidental, y que lo que sucedió en el Cusco en 1781, en la Plaza Mayor del Cusco, no era fácilmente olvidado. Bueno, esas citas nos muestran a un criollo de un perfil muy diferente. Ahora voy al tercer punto, y ahora voy a hablar también un poquito así, y quiero hablar de un personaje que se llama Simón Rodríguez, que probablemente no es muy conocido. Simón Rodríguez. La calle donde está el Colegio Real de San Marcos en el Congreso de la República, que es un local antiguo de San Marcos, esa callecita se llama Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue el maestro de Bolívar, fue un caraqueño, un hombre muy particular, un hombre comprometido con su época, que se volvió
tutor de Bolívar y que la posteridad lo reconoce como el maestro de Bolívar, que fue alguien comprometido con el pensamiento rusoniano, el lector del Emilio, y a Simón Rodríguez se le conoce a menudo como el maestro fundador de escuelas de primeras letras. Entonces hay como un empate entre lo que Raúl Porras le decía a Pablo Macera: si quieres entender cómo la ilustración, que es el fundamento de los cambios políticos, penetra en el mundo peruano, estudia las escuelas de primeras letras, estudia la educación elemental. Y bien, encontramos que este señor era uno de los adalides de la educación elemental. Acompaña a Bolívar por todas partes. Eso ya es bastante conocido. Y lo acompaña en Roma en 1805, cuando se produce el juramento en el Monte Aventino. Bueno, discúlpeme si soy un poco aburrido, pero en el Monte Aventino, solamente voy a leer un extracto pequeño de lo que Bolívar con Simón Rodríguez juntos suben al monte, y Bolívar le dice: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por un honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Bueno, yo les leo ese párrafo que traduce de alguna manera el punto de vista de Bolívar, que en 1805 Bolívar recién estaba terminando su visita a Europa, recién salía de su encuentro con Humboldt, y comienza a tener una idea muy clara de lo que se viene en el futuro, y ante su maestro hace una suerte de promesa. Esto lo he tomado de una biografía muy tradicional de Simón Rodríguez, pero eso tengo que sumar otros detalles. Simón Rodríguez estaba en Europa y se dan el encuentro con Bolívar en Lima en 1825, y de Lima parten hacia Potosí, parten hacia Chuquisaca, entonces, que ahora se llama Sucre y que antes se llamaba La Plata. Y en el camino en que el maestro encuentra a Bolívar y se trasladan a Chuquisaca, en Bolivia, ellos, Simón Rodríguez va fundando instituciones, funda en Arequipa, funda en el Cusco, funda en Puno, funda en Cepita, en La Paz, en Oruro, en Potosí y en la misma Chuquisaca. Y en la misma Chuquisaca hace un experimento de la escuela modelo. ¿Y qué es lo que funda? Funda escuelas de primeras letras para todos los niños, hombres y mujeres, ¿no?, que de acuerdo a Simón Rodríguez debían aprender las luces de la época. Eso a mí definitivamente me permite acercarme a un aspecto particular de Bolívar y del maestro que lo acompañaba, y que se convierte en el fundador de escuelas en el país. Le voy a leer una última cita, que lo que quiero es transmitir el compromiso político de Bolívar con las ideas políticas de la época y con la ideología y con los proyectos políticos por los cuales él está luchando, y que es la independencia. Este señor Simón Rodríguez es muy particular y no tuvo fortuna en muchas escuelas, y finalmente se encuentra en Valparaíso, y en Valparaíso crea
una fábrica de velas para sobrevivir. Pero miren ustedes, él le dice a una persona, Simón Rodríguez, le dice: yo he deseado hacer de la tierra un paraíso para todos y la convierto en un infierno para mí, por su situación difícil. Pero luego le agrega: la profesión de velero, de fabricante de velas, es más noble de lo que a primera vista podría parecer. En el siglo de las luces, le dice, en el siglo de las luces, ¿qué ocupación puede haber más honrosa que la de fabricar velas y venderlas? Bueno, las velas dan luz y la luz va a permitir en muchos casos que los hogares se iluminen y las escuelas puedan funcionar adecuadamente. Entonces, he puesto 3 casos: estructura agraria, un precursor de la independencia, un acompañante de Bolívar, para mostrar la complejidad que adquiere la independencia. La independencia no fue solamente un movimiento de tropas, no solamente fue un desprendimiento de España, sino que la independencia también trajo consigo cambios importantes. Y dentro de los cambios importantes, tal como se ve, ascenso de nuevos grupos sociales, criollos que nunca llegan a tener la fortuna, que esperaban, ¿no? Baquijano y Carrillo muere antes de que la independencia culmine, se logre. Simón Rodríguez trabaja hasta de fabricante de velas porque no puede continuar con las escuelas. Y yo quiero terminar mencionando una película que el rector de la Universidad, Simón Bolívar de Sucre, nos permitió ver en su versión primera, que es una película de San Ginés sobre Juana de Azarduy. Juana de Azarduy fue una de las heroínas de la independencia boliviana. Y en esta visita, donde él va con Simón Rodríguez y se encuentra con Antonio José de Sucre en la misma ciudad de Chuquisaca, el director sanginés retrata el encuentro que tienen los 3 personajes, ¿no? Bolívar, Sucre, con Juana de Azurduy, ¿no? Y lo que le dice Juana de Azurduy es, mire usted, general, lo que se ha hecho con tanto esfuerzo y no va a haber ningún resultado, porque todos los que están tocando la puerta para ingresar son los que van a conformar el Congreso y son los propietarios de la tierra. Y bueno, Bolívar, muy atento, le dice a Juana Azurduy que el futuro lo dirá, quiénes son los que tienen la razón. Y la película al final termina cuando Bolívar y Juana Azurduy bailan una cueca argentina y les dice: por el futuro de América. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burga, por su excelente disertación y sus reflexiones. A continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la Academia, doctor Osvaldo Segarra Rojas.